Hoy vamos a ver los 5 errores más comunes o los 5 problemas más comunes que uno se enfrenta al estar trabajando con Excel. Estamos hablando de esos que uno no sabe por qué suceden, no siempre sabe, y te dejan jalándote los pelos de la frustración. El primero es cuando los datos no caben en la celda y nos salen este tipo de cosas, nos salen este tipo de numeritos. Esto significa que el dato simplemente no está cabiendo en la celda. Entonces, para arreglar eso, hay que ir acá arriba y buscamos en la fronterita, fíjense cómo el mouse cambia en cuanto yo lo pongo entre la fronterita entre A y B. Cuando está ahí en la fronterita le puedo dar doble clic y Excel automáticamente me ajusta el ancho de la celda para darme el dato correcto. O para darme el ancho correcto para que el dato se vea. Ahora fíjense, a veces sucede que nosotros tenemos datos que sí caben en algún momento, en este caso estos datos sí cabían, pero en el momento que yo les doy el formato que debería de ser, esto es precio, entonces cuando le doy el formato de moneda, ya no cabe. Entonces otra vez lo mismo, hay que ajustar el ancho. ¿Ok? Y por último, si nosotros queremos ajustar el ancho de varias columnas a la vez, solo es necesario seleccionar todas las columnas involucradas y darle doble clic a cualquier fronterita de la celda. ¿Ok? Ahora, aquí se me movió mi logo. Vamos a ver otra situación en la cual también puede ser el caso. Si nosotros tenemos un número aquí, lo cambiamos a fecha, nos va a dar este tipo de error en el cual no importa qué tan ancha haga la celda o qué tan corta la haga, va a seguir dándonos el mismo tipo de error. Cuando la anchura de la celda no importa, lo que sucede, y únicamente la situación, es que están intentando hacer una fecha de un número negativo. Entonces, traen un número negativo, por alguna razón le dieron formato de fecha, no se va a poder, no se va a poder, ¿ok? Entonces, si le está sucediendo esto, número está, o sea, la celda se ensancha y no pasa nada, es que está intentando hacer una fecha de un número negativo. ¿Ok? Bien, en el que sigue vamos a ver un error muy común cuando ustedes están trabajando de números que vienen de base de datos. Cuando ustedes bajan información de un sistema, de una empresa o algo así, ustedes les va a dar que a veces los campos de fecha, este se debería llamar fecha, que a veces los campos de fecha traen este tipo de números continuos que van entre 39.000 y 41.000. ¿Por qué les da esto? Esto en realidad son fechas, pero Excel te lo está dando con formato de número. Si tú vienes y lo cambias a fecha corta, ya te va a dar el número tal cual debería ser, la fecha en este caso. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Cuando ustedes están aquí, cuando a ustedes les está pasando esto, es precisamente que Excel lo que hace en realidad las fechas las ve como número y ese número representa la cantidad de días que han pasado desde el 1 de enero del 1900. Entonces, esta fecha de aquí dice que han pasado 41.970 días desde el 1 de enero de 1900. O sea, si yo lo cambio a fecha, eso en realidad sería el 27 de noviembre. Para el 27 de noviembre han pasado 41.000 días. Entonces, siempre que vean una columna llena de números que andan rondando entre 39.000 y 42.000, 43.000, estamos hablando de fechas, ¿ok? ¿Por qué entre esos números? Porque eso es más o menos la cantidad de días que han transcurrido hasta la fecha actual, desde que empezó el siglo XX. Ahora, alguno de ustedes estará pensando, oye, ¿y qué pasa si yo quiero ver fechas del año 1872? No sé, ¿ok? No hay manera en Excel de lograr que eso funcione. Excel solo agarra fechas a partir del 1 de enero de 1900. En el siguiente error, vamos a ver algo muy común que sucede. Supongamos que ustedes tienen una serie en blanco. O sea, una serie y luego de repente una línea en blanco y otra serie. Entonces, quieren sacar el promedio de todo esto. Entonces, el promedio del primero va a salir, va a ser 0, ¿verdad? Pero si saco el promedio de la siguiente fila, me va a dar división entre 0. ¿Por qué? Porque no me está devolviendo nada. Cuando yo no tengo datos a los cuales promediar, me da división entre 0 porque Excel mismo está intentando dividir entre 0. Entonces, yo tengo de dos sopas para arreglar ese error. O vengo a la fila y le escribo algo, lo que sea, incluso con un 0 funciona. Si se fijan, el promedio ya me funcionó. O puedo recurrir a la fórmula de si error. Si punto error es una fórmula en la cual envolvemos nuestro promedio. Entonces le pican aquí entre el igual y la P, si se fijan, y escribimos si punto error. Abre paréntesis, coma 0, cierro el paréntesis. ¿Ok? Y si se fijan, este si punto error, a la hora que abrí el paréntesis le puse aquí el promedio en el argumento de valor y el 0 en el argumento del valor si error. Esto que me está diciendo. Valor va a venir a checar lo que sea que esté aquí. Y luego este 0 va a venir a checar si es un error.
Si efectivamente esto fue un error, me da 0. Y si no es error, me da el promedio. ¿Ok? Entonces, con eso yo ya resolví ese problema. Mi siguiente error. Buscar B no funciona. A veces tenemos la situación de que el buscar B no funciona. Porque tenemos una tabla donde nosotros estamos intentando buscar algo y simplemente no lo encontramos. Muchas veces, cuando buscar B no funciona, bueno, más bien siempre que buscar B no funciona, nos da este error de NA. Not applicable, not available, en inglés, ¿ok? Y significa básicamente que no está disponible el valor. Pero en este caso yo estoy viendo que el valor sí está disponible. Aquí los estoy viendo en los dos lados. ¿Ok? Entonces 601, bla, 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 terminando en 33. Y este es el exacto mismo valor. Entonces si el buscar B sí está intentando buscar este valor dentro de esta tabla en la primera columna, claro que lo debería encontrar. No más que no lo está haciendo. ¿Por qué? Esta es la parte frustrante. No lo está haciendo porque están en diferentes formatos. Fíjense que esto es un número hecho y derecho y esto tiene el error de número almacenado como texto, ¿ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es desconvertirlo. Hay dos maneras de hacerlo. Pueden seleccionar el dato, picarle y decir convertir en número, no lo voy a hacer ahorita. O pueden seleccionar toda la columna, si tienen una tabla muy enorme. Se van aquí a la pestaña de datos y le dicen texto en columnas, finalizar. Si se fijan, eso me convirtió estos datos de regreso a número e inmediatamente mi buscar B ya me funcionó. ¿Ok? Bien, último problema bien común en Excel, que Excel no está calculando. Hay dos maneras de ver esto. El primero es que yo escriba una fórmula y se acabe por ver, por ejemplo, B11 más C11, se acabe por ver de esta manera, no lo está calculando, ¿ok? Cuando le sucede eso, aquí yo lo forcé, pero cuando le sucede eso es que ya se les acabó la memoria RAM de la computadora, hay que reiniciarla. Mucha gente tiene el mal hábito de nada más agarrar su laptop, cerrarla e irse. Y no reinicia la computadora en semanas. No importa que ahora en estos días ya tengamos 4, 8 GB de RAM, por lo general se acaban esos gigabytes, ¿ok? Entonces, si ustedes no han reiniciado su computadora en mucho tiempo, Excel de repente va a decir, no tengo memoria para funcionar, no voy a calcular nada. Entonces, guarden sus archivos, reinicien su computadora, van a ver que ya está calculando. Si eso no les funciona, por alguna extraña razón, entonces ustedes van a estar en la situación de que si se vienen aquí a fórmulas, las opciones para el cálculo van a estar en manual. Si yo tengo las opciones en cálculo manual, y yo vengo aquí, esto es una suma donde yo estoy viendo la suma de estos dos números. Si yo vengo aquí y le subo a 10, si se fijan no me recalculo nada. Si yo este 2 lo cambio por 65, acá no me recalculo nada, ¿ok? Es precisamente porque por alguna extraña razón ustedes tienen las opciones de cálculo en manual. Hay gente que le mueve y no se da cuenta. Hay gente que alguien más le movió por él y no se dio cuenta. Entonces así funciona. Fórmulas, para desactivarlo lo único que tienen que hacer es venirse a fórmulas, opciones para el cálculo y le cambian a automático. Y solito ya se va a empezar a actualizar, ¿ok? Entonces, dos razones por las cuales no se puede estar calculando. Uno es ya se les acabó la memoria RAM, reinicien. Y la otra es, por alguna razón, tienen las opciones de cálculo en manual, ¿ok? Bien, eso sería todo básicamente. Son los 5 problemas más comunes que salen a la hora de estar trabajando con Excel. Y ahora ya saben resolverlos. Si les gustó el video, no se les olvide suscribirse y hasta la que sigue.